Saludos, mi gente, bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados una vez más con este sub podcast, un encuentro con la palabra. El día de hoy me acompaña mi amigo y hermano Garibaldi y Luis Jiménez y estaremos compartiendo un tema muy interesante porque vamos a estar hablando sobre dos versículos o una enseñanza, ¿verdad? Que se encuentra dentro del famoso Sermón del Monte. Es un sermón bien interesante porque allí Jesús comienza a hablar desde Mateo en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y comienza a dar un sinnúmero de instrucciones y de normativas para los creyentes. Y vamos a tratar de dar algunas pinceladas sobre algunos puntos que serán de mucha bendición para todos ustedes. Así que conéctese, Gary, Luis, saluden y comenzamos. Amén, amén, bendiciones. Como dijiste, Marco, hoy estaremos de verdad dando pinceladas sobre Mateo 5, de los versículos 21 al 23. Y vamos a ver, como siempre decimos, solamente queremos poner, ¿verdad?, el querer en usted para que busque de la presencia de la palabra de Dios y busque y trate de encontrar la verdad. Gary. No, bienvenidos a todos. Dios me les bendiga a todos. Un placer estar aquí con ustedes, poder desarrollar estos varios versículos y poder darle un punto de vista quizá un poco distinto, aunque me imagino que mucha gente ha tocado lo mismo que nosotros vamos a tocar, pero ya que lo estamos haciendo entre tres personas, podemos intercambiar ideas y ver diferentes puntos de vista, que es el propósito de esto, en la cual hacernos pensar y hacernos ver puntos distintos de vista correspondiente a lo que vamos a hablar. Amén, amén. ¿Vamos a dar? Amén. Marco, como dijimos, íbamos a hablar de Mateo, ¿verdad? El Sermón del Monte. Pero antes de hablar del Sermón del Monte, tenemos que traer a colación por qué Jesús trae estas palabras. Y si nos vamos a Éxodo 20, versículo 13, vemos que uno de los mandamientos es no matarás. Ese es uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Pero en Éxodo 21 también, del 23 al 25, se ve y Dios da la consecuencia de aquel que cometió un asesinato. Por ejemplo, lo voy a leer literalmente. Dice, más, si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Es decir, en la ley, si tú matabas, tú pagabas con tu vida. Y esa era la ley que cuando Jesús vino aquí y habitó con nosotros, todavía coexistía. Pues en este gran sermón del monte, que es diría yo que el sermón más maravilloso, o uno de los sermones más maravillosos que nuestro Señor Padre Celestial trajo aquí a la tierra, en Mateo 5, del 21 al 23, él dice lo siguiente de estos capítulos de Éxodo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable entre el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y concíliate primero. Jesús dice esto, Marco, y a mí me agrada esto porque muchas personas hoy en día hablan de que no, que ustedes tienen un Dios que mata, ustedes tienen un Dios que siempre castigaba al pueblo, un Dios que había y la gente siempre habla como que tú tienes que estar asustado temiéndole a Dios. Y Jesús aquí trae este contraste, y en realidad lo que Jesús pone ahora y dice es que ahora tú no tienes que matar a una gente. Con el simple hecho, óyeme bien,
de tú faltarle respeto a una gente, ya tú le estás faltando a la palabra de Dios. Es decir, Jesús lo llevó más allá. Jesús lo llevó tan lejos que por simplemente tú pensar o decirle algo, pero Jesús lo que está aquí es, ¿te digo qué? Poniéndonos un espejo en el frente para que nosotros podamos ver dónde nosotros estamos. Porque si uno de los mandamientos es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo, tú no te vas a desear el mal. Tú no vas a desear matarte. Por ende, Jesús aquí nos está poniendo un espejo, escúchame, para que nosotros nos podamos ver y podamos ver dónde está nuestro corazón. Aquí nosotros vamos a encontrar dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros sentimientos, dónde están nuestros deseos. Y esto es lo que yo quisiera que hablemos en el día de hoy. Excelente, excelente. Sí, quisiera traer, ya que entraste al punto de vista de que él dice, oye, la ley dice tal cosa más, yo os digo que en realidad lo puso más difícil, porque ya simplemente lo quitó fuera del acto, del matar, del asesinar, de preveirle la vida a otro ser humano, mas sin embargo fue a la intención, al interno de la forma de hacer el acto. Y quisiera traer algo un poquito fuera de la palabra. La ley aquí en los Estados Unidos, donde los tres residimos, se compone de que un acto severo de este caso se tienen que probar ciertas cosas en un caso judicial. Y yo tengo un cuarto año, un bachillerato en justicia criminal, y en el caso de estudiar, cuando se está presentando un caso, se tiene que presentar el acto. O sea, esa persona mató a esta persona. Eso se llama el mens reas, el actus reas. El actus reas, para tú poder ganar un caso criminal, tiene que presentar el actus reas, que es el acto que se cometió el hecho. Se asesinó a una persona. Entonces después se tiene que probar el motivo, el mens rea, la inteligencia, la capacidad de esa persona, por qué lo hizo. Y se le tiene que presentar eso a una cantidad de gente que está sentado ahí. Tienen que presentar, óyeme, esto fue lo que esta persona hizo. Pero para poder convencer de que esa persona lo hizo, tengo que dar un motivo. Y entonces después está el concurrent, que viene siendo la conclusión de este acto que fue motivado por algo interno de esa persona, y ahí está el resultado. Y es muy interesante que hoy día el sistema judicial acople y abarque esto que Jesús está diciendo. Esto que Jesús dijo hace 2000 años atrás. Que, óyeme, la ley le dice tal cosa, no matarás. Mas yo le digo que si en caso piensas mal sobre tu hermano o lo odias en tu corazón, óyeme, ya tú has cometido el acto. Y entonces sigue un poquito más en adelante hablando de palabras hirientes. A veces no es necesario. Y oye, habla sobre tu hermano. Cuando tú le hablas algo a tu hermano, es porque probablemente en ese contexto que Jesús le está diciendo, en ese ámbito de ese entonces, las comunidades eran comunidades cerradas, donde todo el mundo se conocía, donde tú conocías las faltas, las habilidades, los quehaceres de todos tus vecinos. Entonces, cuando sucedía un intercambio negativo entre dos seres humanos en ese mundo, tú conocías qué tú le podías decir a esa persona que era hiriente. Entonces, oye, a veces hay palabras hirientes que nosotros nos podemos decir entre amigos, entre hermanos, que al yo conocer esa persona, lo que le digo es motivo de mucha más ofensa de cualquier otra persona. Amén. Porque yo sé a dónde herirle el corazón, a dónde sacarle algo que en realidad le puede herir, que tú sabes muy bien que le va a hacer daño, le va a hacer un daño por mucho tiempo. Entonces, eso está hablando sobre esa intención. Oye, cuando ya tú haces esto, tú tienes un destino, porque ya tú te enjuiciaste, ya tú estás de camino. Oye, ¿a dónde lo manda? Al infierno. Sí. Wow.
Tú sabes que es bien interesante lo que ustedes mencionan porque, por ejemplo, cuando Jesús está hablando el Sermón del Monte, como dije al inicio, ¿verdad? Que son las normativas y ahí se encuentran en ese sermón, Mateo del capítulo 5 al capítulo 7, todo lo que en la vida práctica nosotros como creyentes necesitamos para agradar a Dios. Está ahí en esos tres capítulos. Ajá. Pero en este texto que estamos hablando específicamente, Jesús está haciendo una comparación, ¿verdad? Entre lo que es algo que estaba escrito en la ley de Moisés, Sí. y él está ahora hablando, ¿verdad? Sobre el mismo tema, pero que eso fue lo que hizo con todo el Sermón del Monte. Jesús eleva los requisitos de la ley a un nivel extraordinario. ¿Y qué era la ley? La ley fue algo, en palabras simples, que se le entregó al pueblo de Israel, no para que ellos fueran salvos, porque la ley, como lo dice el libro de Hebreos, la ley no tuvo la capacidad para salvar ni al pueblo de Israel, ni para salvar a los seres humanos. La ley simplemente fue dada para mostrar las transgresiones de nosotros los seres humanos. La ley fue puesta delante de los hombres para que ellos puedan ver lo mal que ellos estaban. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando y meditando sobre este tema, porque la ley de Moisés, ¿verdad?, daba un mandamiento que fue el que tú leíste, Luis, Sí. que decía no matarás. Y si tú matas, tú tienes que pagar con tu vida. O sea, la ley de Moisés solamente condenaba el acto per se. Jesús viene, ¿verdad? Y eleva esa misma ley, pero a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? O sea, porque tenemos que pensar por qué Jesús estaba haciendo eso. ¿Cuál era el propósito de Jesús decir, ya tú no tienes que matar para tú ser un transgresor? Ajá. Porque Jesús, el punto estaba ahí en que Jesús estaba yendo a la raíz del problema. Si usted sigue leyendo ahí mismo, en el capítulo 5, en el 6, ¿verdad? Ahí habla de que ya para tú fornicar, tú no tienes que ir al acto mismo, que donde tú leíste en Éxodo también, Luis, unos versos más adelante, dice el que fornica o adultera con la mujer de su hermano, ya pecó. Jesús pone ese ejemplo y dice, no, yo les digo, que ese es un punto que sé que Garibaldi va a mencionar, Jesús les decía, eso dice la ley, pero yo les digo que el que codicia a una mujer en su mente, ya adulteró con ella. Y es el mismo ejemplo que está poniendo aquí. Jesús dice, ya tú no tienes que matar a tu hermano para tú pecar. No, ya si en tu mente tú estás deseándole un mal a tu hermano, ya tú estás en falta delante de Dios. Y el objetivo principal no era solamente decirnos a nosotros, oh, tú estás mal porque tú pensaste contra tu hermano. No, es para que cuando tú te des cuenta y yo me dé cuenta de que tenemos un pensamiento contrario, no esperemos llegar al acto, ¿verdad? Si te da deseo de darle unos cuantos palos a una persona porque te hizo X o Y cosa, Jesús dice, no espere llegar a darle los palos, no espere llegar a matarlo. Si te da deseo de adulterar, no espere llegar al acto del adulterio. Corrígelo en tu mente. Desde que está ahí, ven donde mí, pide mi ayuda y yo te puedo ayudar. Yo creo que esa es la intención original y principal. Es que desde el inicio podamos ponerle atención para que evitemos llegar al acto mismo y enfrentar luego entonces consecuencias peores. Amén, amén. Sí, Marcos, muy buena observación esa, porque hay unos puntos que Jesús quiere darnos a entender aquí con esto de este Sermón del Monte y específicamente con estos versículos. Y es que Jesús le quiere mostrar al mundo dónde está nuestro corazón. Jesús quiere mostrarnos a nosotros de que nosotros podamos ver dónde está la trascendencia de nuestro corazón. ¿Y esto qué implica esto? Esto implica que nosotros debemos de reconocer nuestras actitudes y nuestras motivaciones
que nuestra actitud y motivaciones van a tener, ¿verdad?, consecuencias cruciales, mis hermanos. Él habla aquí específicamente de la ira, porque la ira es lo que nos lleva a nosotros, nos insta a tener problemas, tanto externo como interno. La ira nos lleva a nosotros a hacer cosas que nuestro corazón, nuestro ser no quiere. Pero esto también implica unas consecuencias. Y la consecuencia es, ¿cuál es la consecuencia? Creo que Gary lo dijo. El problema es que a veces nosotros pensamos que con las palabras nosotros no herimos a la persona. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día las redes sociales, para una persona poder tener view, tienen que estarse ofendiendo el uno con el otro, tienen que estarse sacando lo trapito al sol, como diríamos, el uno con el otro, porque eso es lo que da view, eso es lo que gusta. Y eso nos está sacando a nosotros, mis hermanos, de la comunión con Dios. Porque las palabras son hirientes, las palabras traen consecuencias profundas a nuestras vidas. Las palabras matan. Las palabras matan, literalmente, Marco. Sí, literalmente. Claro. Y Jesús aquí nos está equipando para que entre la ira y las palabras nosotros podamos controlarla. Porque tiene un potencial muy fuerte contra nosotros. Pero aparte de eso, en estos capítulos que leímos, Jesús también nos da a nosotros un antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? La reconciliación. Sí. Porque por más que nosotros pensemos que no vamos a hacerlo, por más que nosotros tratemos de andar recto como Jesús, va a llegar un momento de que vamos a ofender a una persona. Va a llegar un momento donde nosotros le vamos a faltar a una persona. Entonces él nos habla de ese antídoto que es la reconciliación, mis hermanos. Y la reconciliación no es solamente un acto humano, sino un reflejo de la obra que Dios ha hecho en nosotros, de la obra que Dios hace a través de su vida, a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Es decir, que cuando nosotros faltamos, cuando nosotros fallamos, nosotros tenemos ese antídoto, que es la reconciliación. Tenemos que saber usarlo. Tenemos que saber dónde lo vamos a aplicar. Sí, Marco. Luis, entonces déjame, eso que tú mencionas está interesantísimo. Y tú citaste lo que dijo Gary ahorita, de a veces uno, ¿verdad?, no se considera un asesino porque quizá usted no le ha dado un tiro a nadie, una puñalada literalmente a una persona, pero sabrá Dios a cuánta gente nosotros hemos matado con palabras, hemos dañado, marcado. Y te voy a decir una cosa, las palabras tienen un poder tan fuerte que tú le puedes decir, yo no sé si a ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, recordando ahora desde mi niñez, hubieron momentos que recuerdo que personas me marcaron con palabras. Sí. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, a un niño, a un muchacho, tú no sirves. Oye bien, algo tan sencillo como ese. Tú eres un bueno para nada. Tú eres un inútil, etcétera. Usted marca a esa persona y solamente... Escúchame, Marco, para que siga ahí mismo. Mira si la palabra te marcó tan fuerte. Un hombre hecho y derecho, con familia, con tu esposa, con tus hijos, y aún esas palabras que te dijeron cuando niños, sí, tú la estás recordando hoy en día. Sí. Tienen mucho poder y eso es, ese es el punto, ¿verdad? De uno analizar este texto y uno ver diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Para uno tratar de no hacerlo, como tú decías, Luis, sabemos que no somos perfectos, aunque estamos en Cristo y somos creyentes, en algún momento vamos a ofender, en algún momento vamos a fallar, pero si tenemos por lo menos el entendimiento de uno poder evaluarse, decir, wow, déjame ver si he ofendido a alguien, si le falté a alguien, y si eso ha pasado, el antídoto está ahí. Amén. Es simplemente venir y reconciliar, ¿verdad? Porque ese es uno de los llamados de Jesús a nosotros, sus hijos, los creyentes, es que nos reconciliamos con Él, pero para que nosotros vayamos a reconciliar también
a otros, nosotros Sí. con otros, y reconciliar a otros con Dios. Amén. Y la pregunta que iba a hacer, entonces Jesús lo que está diciendo es que, aunque ya lo mencioné, pero la voy a hacer como quiera, uno entonces no se puede enojar, porque si es verdad, si Jesús está resaltando esa parte, el texto está diciendo que uno no puede enojarse, Bueno, o sí. Gary, Vamos a ver. ¿quieres contestarla tú? No. Me gustaría, muy interesante la pregunta. No es que uno no se pueda enojar, sino que uno no le dé cabida al enojo a poder entonces decir palabras hirientes. Creo que el sentimiento del enojo está en todo, porque somos seres humanos y somos seres sensibles a nuestro medio ambiente, a situaciones que suceden. Y creo que es parte normal, incluso es de una forma de tú también poder lidiar con la situación. Pero hay que ser inteligente y hay que saber comprender la situación y cómo lidiar. Entonces, a lo que Jesús está hablando ahí, cuando tú le das cabida a ese enojo, para poder tú entonces herir a tus seres queridos, o amigos, o amistades, o a vecinos, o a hermanos. Porque si te fijas, más en adelante, Luis, tú lo leíste, dice, óyeme, si vas a ofrendar y tienes alguna enemistad con tu hermano, o sea, ve a donde él, queriendo decir, óyeme, usualmente a quien tú vas a herir y a quien tú vas a tener una rencilla con y se va a quedar ahí, es con alguien que usualmente que tú conoces, sí, con alguien que tú tienes un entorno que probablemente se ve en el día a día, es parte de tu íntimo, de tu mundo Círculo. íntimo, ¿sí? De tu círculo. Entonces dice, oye, deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano porque tú sabes dónde está. Tú sabes cómo lo heriste. Sí. Ve allá, reconcíliate y ven y vuelve y deposita tu ofrenda. Que entonces ahí te da que no sea, y sigue por ahí para adelante. Y como estamos concentrados en estos 3 versículos, pero muy interesante cuando habla de la intención y si tú no haces el acto de matar, la intención te lleva entonces a herir, que probablemente sea igual o peor, porque tú le estás dañando la vida de esa persona porque le está dando en la autoestima, que deja de esa persona de ser lo que puede ser. Y aquí hablando entre nosotros y entre todos los que nos están escuchando, creo que todito lo hemos hecho de alguna forma u otra. O sea, yo sé que a veces yo tengo 3 niños y a veces tengo uno 6 y uno dice, oye, muchacho, pero que tú vuelves loco a uno, tú naciste para volverme loco a mí. O tú naciste para volver loco a la gente. Entonces, son situaciones que tú estás declarando palabras sobre tus niños, sobre seres queridos, sobre vecinos, que debe de utilizar esas mismas palabras para corregir, pero si no para exaltar, las utilizamos en realidad para herir. Y creo que nosotros que la palabra te llama a reflexionar, a mirar y a pensar, óyeme, tenemos que corregir, tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestra intención y saber, por eso ella dice, oye, las bendiciones se hacen y las maldiciones se dicen y siguen con ese pueblo. O sea, cuando se maldecía un pueblo, ese pueblo le iba mal por muchos años. Y cuando se bendecía a un hijo, ese hijo le iba progresivamente bien por generaciones. Ese es el poder del hablar y del decir sobre otros seres humanos. Amén. No, muy buena esa, Gary. Sí, exactamente. No dejar que el enojo, ¿verdad? O la ira se adueñen. Porque ahí es que está la cosa. Que dejamos que la ira, a veces, y el enojo se adueñen de nuestro ser. Entonces ahí es de donde nosotros llegamos al pecado. Más sin embargo, dilo, Marco. No, termina esa idea. Más sin embargo, como dice Gary, cuando nosotros tomamos el control, cuando nosotros reconocemos, entonces nosotros tomamos control de nuestro ser. Y por más ira o por más ofensa que te hayan hecho o por más mal que te hayan tratado, tú a través de tu control propio, a través del Espíritu Santo,
puede llegar a refrenar de que una situación no llegue a cosas mayores. A otra. Excelente. Tú sabes, mira lo que dice Santiago 1:19. Hablando de eso mismo, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Aleluya. Y si sigue leyendo el capítulo, dice por qué. Dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Y por esa razón, uno tiene que tener mucho cuidado con esto, porque pudiera parecer algo sencillo, pero pudiéramos poner ejemplos, ¿verdad?, en la vida diaria. Y sé que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, conocen de casos de personas que en un segundo que se airaron y no pudieron controlar esa ira, se desgraciaron su vida completa y quizás desgraciaron la vida de otra persona porque no pudieron refrenar ni controlar la ira. Y yo creo que nosotros debemos de analizando todo esto que estamos mirando, hacerle una invitación al que no conoce a Dios y al que conoce, recordarles que por eso la Biblia dice que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo dice que a nosotros no se nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Es un fruto, es algo que no es sencillo de tener por uno mismo, porque yo le puedo decir, y que sé que quizá todos pudiéramos decir lo mismo, hay momentos en los que yo exploto y me veo en situaciones que si no tuviera el Espíritu Santo de mí, hoy mi vida estuviera fracasada, pero hace rato. Estuviera preso o estuviera muerto por un impulso de esos que nos dan a nosotros los seres humanos. Entonces, gracias a Dios que, como tú decías, Luis, para pasarte, Jesús nos habla de esa intención del corazón, pero también nos han dado las herramientas para nosotros poder luchar y lidiar con esa situación. Amén. Amén, así mismo, Marco. Sí, como tú dijiste, bueno, el área de Gary, ya que él tiene, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, la cárcel y el cementerio está llena de personas inocentes, pero por un segundo de ira perdieron o la libertad o la vida. Así es. Ahora, déjeme traer, no sé si quieren traer un punto de vista un poquito distinto. Quisiera hablar de esta persona que se está poniendo sobre la ley. O sea, porque si vemos, él empieza el capítulo dando bienaventuranza a un público inmenso. Se tuvo que trepar en un monte para poder hablar, para poder proyectar su mensaje sobre esta multitud. Entonces empieza a darle bienaventuranza a un sinnúmero de personas que están, si se fijan, que tienen problemas severos de interno. O sea, entonces le da el problema y le dice, oye, bienaventurados son. Y después empieza y como que parece como que en este mensaje de un poquito de contexto a lo que voy a traer, y él dice, oye, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces tuvo que haber rumores o un entendimiento, muy probablemente, ¿por qué él dijo eso? Porque él dice, oye, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces tenía que haber algún tipo de sentimiento o algún tipo de quizá de murmuración. Oye, quizá esta persona va a quitar la ley y vamos a ser más libres. Entonces, aparentemente en ese mismo público habían escribas y fariseos, que los escribas eran, o sea, sabían la ley de rabo a cabo, sabían la ley, sabían interpretarla. Los escribas eran los que tenían la capacidad de escribir el Pentateuco, lo tenían memorizado. Los escribas, por ley, para tú ser escriba, necesitas saber el Pentateuco
desde Génesis hasta el último punto en Deuteronomio. O sea, tienen todo trazado, y los fariseos se daban a cabo de crear más leyes sociales para poder conllevar la ley que se daba en el libro. Entonces era como una secta religiosa de los judíos, que eran más extremos. Entonces, a pesar de presentar todo eso, él dice, oye, se dice allá en el Pentateuco, que no matarás, mas sin embargo yo. Entonces, es muy interesante porque él se autodenomina por encima de la ley. Quisiera hablar un poquito de eso. ¿Quién es ese yo que tiene tanto poder para ponerse por arriba de las normas y de las reglas dichas? Amén, amén, Gary. Yo creo que... Sí, fue que se puso. Amén. Yo creo que esto que tú traes ahora nos lleva al principio. ¿Por qué? Tú lo dijiste bien claro. Dios le entrega a Moisés 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? El corazón de ellos, volvemos al corazón, es tan fuerte, y ellos no son dados, tal vez, ¿verdad?, lo que es la reconciliación o al perdón. Y encima de esos mandamientos, lo que empiezan es a crear leyes. Y crearon sobre 600 leyes encima de 10 mandamientos para ellos poder adaptar sus vidas a lo que como ellos quieren vivir. Y por eso Jesús en estos versículos está poniéndonos o lo estaba poniendo a ellos y ahora a nosotros frente a un espejo, para que ellos vieran dónde estaban sus corazones, que el corazón de ellos no estaba puesto en el lugar correcto, que nosotros tenemos que tener la capacidad de la reconciliación, que tenemos que tener la capacidad de aceptar las cosas malas que hacemos. Así como aceptamos las cosas buenas, tenemos que tener la capacidad de aceptar las cosas malas. Y eso tenemos nosotros que aplicarlo a nuestras vidas diarias. Y eso, yo me imagino que es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Ustedes tienen que aplicar esto a su vida diaria. Ustedes tienen que reconciliarse. Eso no es solamente teóricamente, mi hermano. Esto nos muestra a nosotros cómo la reconciliación transforma nuestras vidas cotidianas. A través de la reconciliación, nosotros transformamos no solamente nuestras vidas, sino que también la vida de aquella persona con quienes nosotros nos reconciliamos, mi hermano. La reconciliación no es fácil, Marco y Gary. Eso es uno de los actos más difíciles, pero es algo esencial en la vida de nosotros como cristianos. La reconciliación es algo crucial. ¿Por qué? Porque esto requiere, óyeme qué, humildad. Que eso era lo que le hacía falta a ese pueblo en esos tiempos, Marco. Sí. Garibaldi, escúchame. La humildad, el perdón, eran duros de servir, decía el mismo Jesús, y paciencia. Sí. Cuando nosotros buscamos la reconciliación, estamos, ¿verdad?, practicando humildad, perdón y paciencia. Porque cuando nosotros estamos caminando los caminos de Jesús, tenemos que saber que esa es una actitud que nosotros debemos de tener. Humildad, perdón y paciencia. Y en estos versículos, Mateo 5, del 21 al 23, y como dijeron ustedes, como tú leíste, Marco, también en Santiago, eso nos da a demostrar a nosotros que para nosotros buscar de Jesús, para nosotros buscar de Dios, necesitamos ayuda. Y gracias a Dios que nos dejó ese ayudador, ese consolador que ahora ha tomado control de nuestras vidas. Y cuando nosotros no queremos reconciliarnos, Él nos dice, óyeme, es necesario. Cuando nosotros no queremos doblegarnos, Él nos dice, óyeme, es necesario. Cuando nosotros no queremos perdonar, Él nos dice, óyeme, es necesario. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque de otra manera, Gary, yo creo que tuviéramos mucho peor y tuviéramos ahora, si habían 613 leyes, más o menos medio millón de leyes, porque ahora hay que hacer una ley para acomodarme a lo que yo quiera hacer en mi corazón,
La que Marco quiere hacer y la que tú quieras hacer. Estamos perdidos. Sí, tú sabes que bien interesante el comentario y me gustaría tomar unos minutitos rapidito para decir algo sobre lo que dijo Gary, de que Jesús estaba poniendo, Jesús dice, Moisés les dijo, pero ahora yo les digo. Y nosotros sabemos que para los judíos, ¿verdad? Y hasta el tiempo, hasta antes de que llegara Jesús, la ley suprema de Dios era la ley que le había entregado a Moisés. Entonces ahora llega este personaje llamado Jesús y se pone por encima de la ley. Wow. Ay, Dice, ya lo que dijo Moisés, que no es que no sea bueno, pero yo les voy a decir algo mejor. Y yo creo que la Biblia, pudiéramos pasarnos muchísimo rato hablando de eso. no, ¿De quién era ese? Hay un capítulo. Sí, no, muchacho, ahí pudiéramos pasar horas hablando de quién era ese personaje que tenía tal autoridad para ponerse encima de la ley suprema que Dios había entregado en ese momento. Pero yo creo que lo podemos resumir, ¿verdad? Yo por lo menos lo pudiera resumir diciendo que cuando usted se va al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, usted se topa con que Juan da una presentación de este personaje y dice la autoridad que tenía ese personaje. Y dice, en el principio, él era el verbo, la palabra era él. O sea, la acción de Dios era Jesús. Entonces, si él era la palabra, él estaba en el mandamiento, sobre el mandamiento, él era el mandamiento. Incluso, más lejos me voy. Era la autoridad. Él era la autoridad y el cumplimiento de esa misma palabra que ya ellos habían dado. Por ejemplo, si tú te vas, espérate, Gary, yo sé que tú estás loco. No, por eso va. Ya, tú estás en línea, tú sabes que, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Hebreos, usted se da cuenta, lee el libro de Hebreos completo y léalo con esta mentalidad. Vaya preparado para ver la comparación que se hace entre el Antiguo Testamento, el antiguo sacerdocio, el antiguo pacto y Jesús. Y la Biblia, en el libro de Hebreos completo, compara a Jesús con el antiguo pacto y habla de un nuevo pacto. Y dice, por ejemplo, para leer un solo verso, el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo, hablando del pacto, dice, ha declarado anticuado o antiguo al primero. Y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Ay, santo. O sea, que Jesús viene, ¿verdad? Se pone, cumple, porque él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir. Él era el cumplimiento. Cumple el mandamiento antiguo, trae el nuevo mandamiento, el nuevo pacto, pero no solo eso, sino dice que ya queda caducado, no que no tiene vigencia o que no sea bueno, pero él dice, no, es que yo le traigo algo mejor. Y por eso en este sermón del monte él está haciendo esa comparación y diciéndole, Moisés le dijo a ustedes una cosa que fue buena y tuvo hasta este punto un propósito, pero de aquí en adelante yo les he traído algo mejor. Y era simplemente porque, para cerrar, él era la acción de Dios, la palabra de Dios, el cumplimiento de todo lo que se había dicho. O sea que creo que él era un ser que estaba totalmente capacitado y con toda la autoridad, porque él era la palabra. Dale, Gary. Ya quisiera seguir, pero yo... No, pero que como yo sigo para adelante, ¿no? Aleluya. No, por eso estaba yo tan ansioso. Dije, oye, me quitó. Pero sí, en como podemos ver en Juan, él es el verbo. Él es lo que se llama el logos. Él es el fuerdador y el único que pudo cumplir. Fue perfecto moralmente en su intención, en todo, en esta tierra. Cumplió todas las profecías dichas sobre él. Una cosa que matemáticamente es imposible. Entonces, ese mismo ser, aunque todavía le quedaban muchísimas profecías cuando estaba dando ese sermón,
el Sermón del Monte, ese mismo ser era el que estaba dando una nueva forma. O sea, estaba yendo no al actos, sino al mens res, a la intención. Oye, vamos a arreglar nuestra intención, porque acuérdese que este pueblo en la cual él estaba hablando estaba subyugado por los romanos, con un alto nivel de tasación, tenía sus propias reglas, y los romanos también tenían sus propias otras reglas. Sí. Y había un odio, ya había creado un carácter de sentimiento en ese pueblo que estaba subyugado por un imperio ajeno. Entonces, se puede ver como el carácter de lo que tú habías hablado, Luis, que eran gente difícil de perdonar, difícil de reconciliación, y tú diste mucho martillazo en varios clavos del carácter de ese pueblo que tenía en ese entonces. Mas él fue a la intención. Él dijo, no, yo tengo que, si yo le digo que no haga, todavía la intención está ahí. Eventualmente van a llegar a cometer el acto, porque es cuestión de tiempo a lo que ese sentimiento va creciendo y se te apodera sobre ti. Entonces, este ser que fue perfecto le está diciendo, oye, yo voy a hablar sobre la intención, voy a parar el acto desde la raíz. Muy interesante, y muy capacitado de la forma en la cual nosotros no podemos entender, porque simplemente nada más un Dios, nada más un ser creador, nada más el verbo puede decir cosas semejantes hace 2000 años atrás, que incluso fue el fundamento, es la fundación del sistema judicial de hoy, del sistema judicial que se conlleva al sistema judicial de hoy. Muy fuerte, muy fuerte. Aunque son 2 versículos o 3 versículos, pero en realidad nos abre la mente, nos deja anonadados correspondiente a las palabras de Jesús que se fueron pronunciadas hace 2000 años atrás. Amén, amén. No, y si seguimos, señores, déjeme decirle que no terminamos, porque estos versículos como nos llevan al Antiguo Testamento, nos traen nuevo al Nuevo Testamento, como lo hemos hecho el día de hoy, y cada versículo nos lleva a otro versículo. La cuestión es que extendemos esto, pero yo creo que para finalizar, Marco, a la audiencia que nos está escuchando, creo que debemos de considerar lo que hemos aprendido en esta lección el día de hoy. Y es que la transformación del corazón va más allá de lo que nosotros podemos ver o de lo que personas pueden ver externamente en nuestras vidas. Es decir, esto va e implica lo que es lo interno. Y lo interno solamente lo pueden ver tú y lo pueden saber tú y Dios. Y necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es que tenemos que entender que las consecuencias de nuestras palabras y de nuestras acciones son significativas, mis hermanos, y son dañinas muchas veces. Y tenemos que tener la capacidad de la reconciliación. Yo creo que me he enfocado bastante en lo que es el corazón y la reconciliación. Y yo creo o le hago un desafío a la gente a que lleve estas verdades espirituales a la práctica en el diario vivir, que la ponga a práctica en el diario vivir. Y tal vez tú me dices, pero ¿cómo podemos ser portadores o ser capaces nosotros de saber cómo llevar esto a cabo? Y voy a dar unos cuantos tips para terminar. Primeramente, tenemos que examinar nuestros corazones. Dedicar tiempo en oración para examinar, Marco, dónde está nuestro corazón. Hay áreas de ira, resentimientos, de conflictos, óyeme, que necesitan ser tratadas en nuestras vidas. Y de la única manera que lo vamos a hacer es a través de la oración. Tenemos que practicar la reconciliación. Es practicar la reconciliación, así como usted practica para otra cosa, mi hermano. Tenemos que identificar dónde nosotros estamos mal para poder practicar la reconciliación. Y esto puede ser ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de conversaciones honestas.
ser honesto, primeramente contigo mismo, pero tú debes de ser honesto. Sí. Es decir, cuando tú eres honesto, ¿qué es esto? Esto es un acto de perdón, tanto a ti mismo como a la otra persona. Pero ¿qué implica el perdón también? Que implica el amor y la humildad que le hablamos anteriormente. Y por último, vivir una vida en la verdad. ¿Y cómo podemos vivir una vida en la verdad? Aquí está, en Mateo 5, 21 al 23. Si aplicamos eso a nuestra vida diaria y somos conscientes de nuestras acciones, de las palabras, y estamos buscando a Dios en oración, y estamos siempre pensando como Cristo, vamos a ser personas diferentes. Entonces ese es el desafío. Vamos a examinarnos por dentro, vamos a ver cómo está nuestro corazón, vamos a instar a practicar la reconciliación y vamos a tratar de vivir una vida en la verdad. Amén, excelente. Excelente, gracias Gary, Luis, y gracias a todas las personas que están conectadas, ¿verdad? Gracias por la sintonía. Si algo de lo que hablamos el día de hoy fue de bendición para usted, no deje de compartirlo. Recuerde que el propósito por el que estamos haciendo esto es para ayudar, ¿verdad?, a que todas las personas que nos vean puedan aprender algo. Amén. Por lo menos despertar un interés por conocer, por profundizar un poco más en la palabra de Dios, para que no nos dejemos engañar. Amén. Y aparte de eso, para que podamos vivir una vida saludable, porque estas cosas solamente son de provecho para nosotros mismos. Así que gracias, bendiciones, gracias Gary, gracias Luis, y será hasta la próxima. Amén.